viviendo una guerra abierta en Ucrania, para qué hablar de lo que pasa en Gaza, y sobre todo con países como Francia, el último, que ha reconocido el Estado palestino. Se suma la postulación eventual de la presidenta Bachelet para el cargo de secretaria general de las Naciones Unidas. De todo eso conversamos a esta hora con una experta, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza. ¿Cómo estás, Paulina? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Un gusto estar contigo, sobre todo en este día tan noticioso y tan importante para aquellos que nos dedicamos al derecho internacional, como es el inicio de la sesión 80 de Imagínate. la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque eso es el inicio del periodo de la Asamblea General Imagínate. número 80. Ya, vamos por ahí y vamos a terminar, por supuesto, hablando de la presidenta Bachelet. Pero ¿por qué quiero partir por ahí? Porque son 80 años desde el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de un organismo que se crea para que nunca más en el mundo pudiera vivirse el horror que se vivió en esa guerra, o en esas dos guerras, ¿no? La primera y la segunda. Sin embargo, hoy día hay muchos cuestionamientos. No llega muy fortalecida la ONU. ¿Qué está pasando? ¿Qué crees tú cuál podría ser en definitiva, desde tu punto de vista, lo que debiera hablarse hoy respecto a las Naciones Unidas y los cambios que debieran hacerse para fortalecer este organismo multilateral? Lo primero es que es evidente que han pasado 80 años desde que fue esta primera sesión de la Asamblea General tras el término de la Segunda Guerra Mundial, y que el escenario de aquella época es muy distinto al de ahora. El escenario en aquella época eran 50 estados que negociaron una carta y que partieron negociándola, dicho sea de paso, durante la guerra. No es que después de terminar la guerra se negoció la Carta de las Naciones Unidas, fue durante la guerra. Y por supuesto que con un número bastante menor al que existe hoy día, fueron 50 estados los que negociaron y 51 los estados fundadores de lo que son las Naciones Unidas, y dentro de ellos un número importante de latinoamericanos, donde estaba Chile. El escenario es un escenario post-guerras mundiales, como tú lo señalabas, post-periodo entre guerras, post-holocausto, post-depresión de los años 30, la verdad, un periodo bastante muy complejo y un punto de inicio en las relaciones internacionales distinto al que se dio posteriormente, que fue el periodo de la Guerra Fría. Hoy día, en el cual ya no hay guerra fría, no hay enfrentamiento entre dos grandes bloques, que fue lo que caracterizó todo el periodo inicial de las Naciones Unidas, porque esta separación parte desde el año 46-47 con el Plan Marshall. Por lo tanto, muy pronto Naciones Unidas se vieron divididos en esta diferencia este-oeste. Hoy día nos encontramos con un sistema que está sufriendo modificaciones, como yo digo en un lenguaje muy chileno, realmente un movimiento de placas tectónicas Ujú. muy fuerte, y que obviamente esto se refleja en Naciones Unidas. No es Naciones Unidas quien provoca el movimiento de placas tectónicas en las relaciones internacionales, sino que son los cambios a nivel internacional que se reflejan en Naciones Unidas. Naciones Unidas es una organización internacional creada por los propios estados, por lo tanto, puede hacer aquello que los estados lo han autorizado a hacer. A veces le pedimos a Naciones Unidas que haga más de lo que de verdad puede hacer según las competencias o lo que los estados quieren que haga. Y aquí yo iría, apuntaría más a los estados la responsabilidad de lo que está ocurriendo con ciertas inactividad de Naciones Unidas, más que a la organización propiamente tal. Claro, mira, ¿por qué te lo pregunto, Paulina Astroza? Porque en estos días resurgen estas ideas de la ONU capturada, ¿no es cierto? Sobre todo este es un discurso muy propio de las ultraderechas en el mundo, capturada por grupos de izquierda, un ente burocrático. Y no quiero decir que este señor que te voy a mencionar sea necesariamente de ultraderecha, pero estoy hablando del ex canciller Hernán Felipe Rásuriz, que en una columna de opinión en el Mercurio de este fin de semana decía: ONU, igual costoso paraíso de burócratas y políticos. ¿Hay algo de esto? Sí, hay algo de eso. Yo creo que como toda organización internacional no es perfecta, ha tenido, y así se ha reconocido, en el sentido de tener falencias desde el punto de vista burocrático, digamos, los funcionarios que están,
incluso ha habido condenas a militares de cascos azules por hechos que han ocurrido en el ejercicio de su mandato en Naciones Unidas, a lo que, por supuesto, el ex canciller Hernán Felipe Errázuriz no se está refiriendo. Se está refiriendo a otro tipo de burocracia con la cual yo no estoy de acuerdo con su crítica, más aún solo señalar esta crítica en el aniversario 80 de una organización que ha mantenido, y si esto en perspectiva histórica, el objetivo de Naciones Unidas es preservar la paz y seguridad internacional, evitar una tercera guerra mundial. No hemos llegado a una tercera guerra mundial. Y en la historia de las relaciones internacionales y de la humanidad, si miramos, este es el periodo más amplio de una paz relativa que ha habido en el mundo. La historia del mundo ha sido la historia de guerras, periodos, breves periodos de paz, guerras, breves periodos de paz. O sea, ¿quién crea que Naciones Unidas va a evitar el fenómeno de la guerra? Sencillamente que no entiende lo que es una organización internacional. Es lo mismo que a mí me dijeran acá, bueno, tenemos la ley del tránsito y por lo tanto en rojo los autos tienen que detenerse y en verde se puede pasar. Eso dice la ley. No se puede pasar en rojo. Si alguien pretende que por esa ley del tránsito todos los autos en Chile se van a detener en el rojo y se va a pasar en el verde, es no entender lo que es un orden internacional o lo que es un orden interno. Es el deber ser. Otra cosa es lo que ocurre. Si nosotros miramos, y esto lo hago siempre un símil en mis clases, les ¿Ya? digo, bueno, si tanto critican el derecho internacional, que el derecho internacional no sirve para nada, la ONU no sirve para nada, todo ese tipo de frases que suelo escuchar y últimamente se han aumentado, yo les digo, bueno, prendamos la televisión, veamos los 45 primeros minutos de un noticiero donde vemos pura infracción a la ley nacional. Homicidios, robos, que vemos colusión de empresas, bueno, vemos una cantidad de transgresiones al orden nacional y yo no veo que alguien diga la ley penal no existe, para qué sirve la ley del tránsito, para qué sirve el código tributario, para qué sirve. No, nadie dice eso, porque el derecho no garantiza que no vaya a haber violación. Lo que hace es que cuando hay violación existe un mecanismo de sanción y existe además un reproche y surge responsabilidad. En nuestro caso, responsabilidad internacional. Por lo tanto, las Naciones Unidas hay que analizarlas no solo desde el punto de vista de esta burocracia, que es real, pero es un tema menor a lo que ha significado Naciones Unidas en el contexto de las atribuciones que sí realiza, que es muchísimo más que el Consejo de Seguridad. Claro, a ver, pero te lo pregunto por qué razón, porque él dice que son muchos y dice, mira, es tan evidente la mala gestión y la crisis financiera de las Naciones Unidas que solo 53 países de sus 193 miembros están al día en sus aportes. Bueno, yo diría al revés, no es la mala gestión y no es que los estados dejen de pagar por una crítica a la burocracia de Naciones Unidas, que de hecho se ha venido trabajando hace bastante tiempo en evitar una serie de problemas que ha tenido en cuanto al manejo de los recursos. Pero eso, la verdad es que son los estados los que ponen en riesgo a las Naciones Unidas. El principal contribuyente es Estados Unidos, tradicionalmente paga cerca de un cuarto del presupuesto, entre el 22 y el 24% del presupuesto de Naciones Unidas, más todo lo que Estados Unidos paga en operaciones y programas, más lo que el resto del mundo aporta, y por lo tanto, si dejan de pagar, es que ponen en jaque la organización y estamos hablando no solo del Consejo de Seguridad, estamos hablando de la cantidad de agencias y programas que tiene Naciones Unidas, que llega a Naciones Unidas a donde no llegan los estados. Naciones Unidas tiene una cantidad de acciones en distintos ámbitos, y aquí estamos hablando tanto de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Aeronáutica Comercial Internacional, ya que nos gusta viajar, bueno, ¿cómo se ponen de acuerdo entonces los estados en cuanto a las rutas y a todo esto? Entonces, es muy amplio lo que hace Naciones Unidas y eso debe ser financiado y son los estados los que dejan de pagar. Es al revés de nuevo, son los estados los que ponen en jaque a la ONU y no la ONU a los estados. Ya, ese punto me parece súper relevante para
que entremos en el segundo tema, que, o sea, digamos, lo que va a hacer esta 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Cuáles para ti debieran ser los temas esenciales, considerando que hasta ahora se pone el eje más No alcancé a entender la última parte. Se pone el ya? eje, me quedé tierna, o se fue un poco No te preocupes, porque estamos la con alguna señal. intermitencia, no te Sí. preocupes. Te decía que en esta 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, uno de los temas que por lo menos Chile va a poner en relevancia es la situación de la guerra en la Franja de Gaza y también el que potencias como Francia se sumen a declarar a Palestina como un Estado. ¿Te parece que ese va a ser un punto relevante? Sin duda, yo creo que aquí hay dos grandes puntos relevantes. Una, que obviamente ante un aniversario como este se hace un balance de lo que ha sido Naciones Unidas y obviamente que no puede quedar exento de lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Yo te decía que Naciones Unidas es reflejo de la propia sociedad internacional. Y hoy día la sociedad internacional está caracterizada fundamentalmente por cambio en la estructura internacional y dentro de eso está el resurgimiento de tendencias que son justamente lo que Naciones Unidas pretendía, tiene como objetivo evitar. Y es el recrudecimiento en los enfrentamientos entre estados. No solamente existe la guerra en Gaza, que hoy día claramente es la muestra más grave, no solo de cómo Naciones Unidas se bloquea, porque son los estados, fundamentalmente el Consejo de Seguridad, los 5 miembros permanentes que tienen el derecho de veto, que impiden que Naciones Unidas adopte acciones mucho más claras en este lugar, por lo tanto son los estados que lo impiden, fundamentalmente Estados Unidos con su derecho de veto, en el caso de Israel, como lo ha hecho Rusia y lo ha hecho China cuando quieren proteger a sus propios aliados o a sí mismos, como el caso de Ucrania. En segundo lugar, en el mundo existen hoy día registrados más de 130 conflictos internacionales. O sea, de distinto tipo, conflictos entre estados, conflictos que sean producto del cambio climático, producto de reivindicaciones territoriales, es decir, hay hoy día 130, y así lo ha establecido el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, pero los que hoy día llaman más la atención por lo brutal, por lo políticamente, geopolíticamente importante, es fundamentalmente lo que pasa en Gaza y lo que está pasando en Ucrania. Sí, se va a llevar gran parte de la atención de esta reunión, de esta asamblea, así como este hecho inédito, sobre todo en la época contemporánea, que más de 14 países ya van reconociendo al Estado de Palestina y fundamentalmente son países europeos que durante mucho tiempo se resistieron a hacerlo, pese incluso a que sus parlamentos habían adoptado resoluciones por las cuales le pedían a su ejecutivo que reconociera al Estado de Palestina. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a Francia, que la Asamblea Nacional ya se había pronunciado, me estoy refiriendo al Reino Unido, que también había ocurrido lo mismo, y así sumamos ahora también la situación del reconocimiento de otros países, que de la Unión Europea, de los 27, hoy día son 16 quienes han reconocido al Estado de Palestina, sumado además un eje anglosajón muy importante, el que aparezca Canadá, el que aparezca Australia, no es menor en este escenario, más a microestados como Malta, que es un país de la Unión Europea que no lo había reconocido, estamos hablando de San Marino, estamos hablando de Luxemburgo, pero también estamos hablando de países los cuales son potencia, como ya te decía, de Francia y el Reino Unido, Canadá, Australia, que es una señal enorme que le está dando la comunidad internacional a Israel, a Estados Unidos, porque ya son 154 de los 193 estados de Naciones Unidas que reconocen a Palestina como Estado. Ya. Eso que tú has planteado actualmente, ¿no es cierto?, también lleva a considerar, tal como señalábamos al comienzo, ¿no?, que las Naciones Unidas no han sido capaces de parar esta guerra y por eso se ha puesto en entredicho la gestión internacional del nuevo gobierno, del gobierno del presidente Donald Trump, que ha hecho
del multilateralismo precisamente lo contrario a lo que habían hecho sus antecesores, ¿no? Entonces, en ese contexto, y tomando en cuenta que se hace además en Estados Unidos, en Nueva York, ¿cuánto influye esta posición, esta postura de un presidente que no cree derechamente en el multilateralismo? Influye mucho porque no se trata de cualquier estado, se trata de Estados Unidos, que es uno de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que junto a el Reino Unido y especialmente a la Unión Soviética, son los que, y yo recordaba la conferencia de Yalta entre de Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin, deciden las bases de lo que va a ser el sistema internacional post Segunda Guerra Mundial y fundamentalmente esto sentado en lo que es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Por Ujú. lo tanto, no es cualquier país. Yo ya te decía que Estados Unidos paga un cuarto del presupuesto de Naciones Unidas, que Estados Unidos deje de pagar, pone en jaque a la organización y eso ha ocurrido. Estados Unidos con Donald Trump le ha quitado financiamiento a programas y agencias tan importantes como lo es la Organización Mundial de la Salud. Se ha llevado encima lo que es la Organización Mundial de Comercio con esta guerra tarifaria donde no cumple con las normas que establece la OMC, donde al mismo tiempo se retiró del Consejo de Derechos Humanos, donde además se ha retirado de la UNESCO, donde en la presidencia primera de Donald Trump se retiró de las negociaciones en Naciones Unidas del Pacto Migratorio, y así suma y sigue, vemos cómo va debilitando a las Naciones Unidas y más aún pone en entredicho esta organización porque como Estado ha ido, en el caso de Gaza, en el caso de Israel, ha ido vetando, ya lo hizo por última vez el día de ayer, ¿Mm? ha ido vetando resoluciones del Consejo de Seguridad para tener una acción por Naciones Unidas mucho más clara en esta región. Entonces, sí es importante, es un miembro permanente del Consejo, tiene este derecho de veto, de paralizar a las Naciones Unidas y más aún quitarle financiamiento y además servir de modelo para otros que empiezan a repetir muchas también mentiras respecto a Naciones Unidas y que se establecen como verdades, y ahí es donde tenemos que salir, la verdad, los profesores de Derecho Internacional, aquellos que estudiamos el sistema internacional, lo hemos hecho a nivel mundial para decir cuándo no corresponde lo que se está diciendo de Naciones Unidas y cuándo sí, porque también Claro. criticamos a Naciones Unidas, ser bastante objetivos y decir cuándo sí es merecedora de estas críticas. Perfecto. Vamos por último, Paulina Astroza, al tema de la presidenta Bachelet. ¿Tiene realmente posibilidades o no? No. A ver, yo creo que hay que explicar cómo se elige el secretario general de las Naciones Unidas, como para poder darle Ujú. contexto a esto, que no veo que se dé ese contexto cuando se habla de esta elección. Desde el año Ok. 2016, cuando se eligió a Antonio Guterres, el anterior secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, decidió, debido a que había mucha crítica a cómo se elegía, cómo se eligieron los 8 secretarios generales anteriores en Naciones Unidas, yendo literalmente a lo que dice la carta, a que no había un escrutinio más general de la opinión pública respecto a quién era el secretario general. La carta dice que se elige por recomendación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por los 2/3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, el Consejo de Seguridad nombra a una persona que recomienda ante la Asamblea General y la Asamblea General vota y con los 2/3 Ujú. se elige. Así ha sido durante todo el periodo desde el año 1945 hasta el 2016. El Consejo de Seguridad, obviamente, hay veto. Por lo tanto, para recomendar a una persona a la Asamblea General, un Estado puede decir yo veto a este candidato. Con un veto de uno de los 5 miembros, ese candidato queda fuera. Se hace a Ok. través de un sistema de tarjetitas, de hecho. Uno que ponga un miembro del Consejo de Seguridad de carácter permanente, que son 5, pone una tarjeta roja, esa persona cae y hay Correcto. hasta buscar una que logre no tener vetos y que logre además la mayoría del Consejo, que son 9/15. Y luego siempre es aprobado por la Asamblea General lo que recomienda el Consejo de Seguridad. El 2016 se decidió abrir este sistema y además, porque era muy para callado, los gobiernos no presentaban candidaturas,
sino que todo era por los pasillos y todo muy secreto. Y desde el año 2016 lo que se hace es que los estados presentan candidaturas a la Asamblea, a secretario general, con programas, con audiencias públicas, donde los estados les pueden preguntar en las audiencias cuál es su programa, qué es lo que pretenden hacer. Y eso, por lo tanto, es un cambio y que se debería hacer ahora de nuevo. Y en segundo lugar, porque hay una práctica que no es una norma, es una práctica que es el turno de los distintos grupos regionales que tiene Naciones Unidas. Naciones Unidas funciona en base a 5 grupos regionales, el más numeroso es África. Nosotros formamos parte del GRULAC, del Grupo Regional de América Latina y el Caribe. Entonces, según estos turnos, debiera corresponderle el turno en esta oportunidad a alguien de América Latina y el Caribe, es decir, del GRULAC. Ya. Y por otra parte, ha habido una presión muy fuerte desde hace una década por lo menos, en que sea una mujer quien sea elegida, porque nunca un secretario general ha sido mujer. Ya, perfecto. Ese es el escenario. Ahora, dentro de ese escenario, los grupos regionales, los estados, presentan sus candidaturas. Cuando fue elegido Antonio Guterres, 13 estados presentaron candidaturas. Y cada una de ellas se presentó. Se suponía que en ese momento el turno le correspondía a Europa Oriental. Por lo tanto, la mayor cantidad de candidaturas en esa oportunidad fueron mujeres y de Europa Oriental, de distintos países. Ya. Por lo que recuerdo, Montenegro, se presentó Eslovenia, Bulgaria, etc. Y luego el Consejo de Seguridad decide a quién. Nuevamente hay veto. Entonces, si hay posibilidades o no para Michelle Bachelet, yo diría que el escenario está dado para que sea una mujer latinoamericana. No es obligación, es el escenario según los turnos. Pero ya el turno, en la vez anterior, no se respetó, porque no se eligió un secretario general de Europa Oriental, sino que se eligió Antonio Guterres de Europa Occidental. El turno es meramente una práctica. Segundo lugar, yo veo problemas para la candidatura de Michelle Bachelet en el Consejo de Seguridad y en los 5 miembros permanentes, fundamentalmente de Estados Unidos, Donald Trump, de Rusia, Putin, y en menor medida de China. Ya. Primero, por la personalidad de Estados Unidos, del presidente de los Estados Unidos, que sabemos que es misógino, que además tiene una tirria contra los sectores de izquierda, más aún mujer de izquierda, con un discurso progresista, eso no le gusta a Donald Trump. Entonces yo veo ahí un problema. En segundo lugar, el caso de Rusia, porque Chile ha votado paulatinamente y constantemente desde el presidente Piñera hasta ahora, hemos votado, pero de manera consecuente, contra Rusia. Eso podría eventualmente Putin tomarlo para no aceptar una candidatura chilena. Y China en particular, y esto son más pragmáticos los chinos en todo caso, son nuestro principal socio comercial y nos llevamos bastante bien, pero cuando Michelle Bachelet fue y su último informe como alta representante de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, su último informe fue contra China. Claro. Entonces, si los chinos dejan pasar esa, podrían no vetar, y finalmente va a ser tratar de convencer, primero a nuestros socios del GRULAC, que nuestra candidata es la mejor, que tiene mejores posibilidades, y segundo, tratar de vencer el veto de Estados Unidos como de Rusia, y tener el voto favorable de al menos 9 sobre 15 del Consejo de Seguridad para poder pasar luego a la Asamblea General y tener los 2/3. El escenario es complejo, no imposible, pero difícil. Eso, así te lo resumiría yo. Ya, o sea, está bien, me parece estupendo lo que, digamos, la explicación que nos has dado, porque claramente es un camino largo. Súper cortito, Paulina, porque se nos acaba el tiempo, pero escuchaba al ex canciller Ignacio Walker decir que, paradójicamente, lo más importante para Michelle Bachelet es que el Estado de Chile, o que Chile en su conjunto, la apoye. Y eso implica, en este caso, a las distintas candidaturas, porque esto se va a discutir cuando esté el próximo gobierno, ¿no? En el sentido de que ahí comienza la verdadera campaña. Si no hay un apoyo explícito de los candidatos, de las candidatas, Batey, te pregunto, Cast, ¿eso se hace más difícil? Por supuesto, porque aquí son representantes del Estado. Quien presenta las candidaturas es un Estado, es el Estado de Chile.
No se puede presentar por una ONG, no se puede presentar porque sí, no se puede presentar por un grupo de personas que la apoyan. Es el Estado, porque las Naciones Unidas está conformada por Estados miembros. Los Estados miembros presentan a sus candidatos. Y es ahí donde parte el proceso que yo te expliqué en Naciones Unidas para elegir ahora al secretario general. Por supuesto que es importante. Entonces, ¿cuál es la posición de quienes podrían ser los presidentes o presidenta de la República el próximo año? Y es por eso que es muy importante el gesto que está haciendo el presidente Boric ahora de pedirle que lo acompañe hoy día para que escuche en el hemiciclo de Nueva York, de la Asamblea General, escuche su discurso que va a hacer a las 3:30 de Chile a la expresidenta Michelle Bachelet. Es un símbolo, es un gesto, pero esto es representación de un Estado. Claro, exactamente. O sea, es un gesto, pero que no implica que es el Estado de Chile el que está apoyando a Bachelet. No, o sea, es que el Estado de Chile sí, porque hoy día la política exterior es el presidente Boric. Lo que va a ocurrir de enero en adelante podría ser el presidente Boric, que la presente como candidata en enero, pero el apoyo real después de poner fichas, trabajar, negociar, porque esto se negocia entre los estados. No es quien tiene el mejor currículum, es quien logra los apoyos a nivel de las Naciones Unidas, que obviamente son negociaciones que como tales no es solo la elección de la persona, es cuánto los distintos grupos después piden como contrapartida por su voto y cómo funciona todo tipo de negociaciones, y la hemos visto en el Congreso nuestro. Esto se lleva a nivel internacional en Naciones Unidas, por lo tanto es muy importante las señales que den todos los sectores políticos en Chile, fundamentalmente aquellos que realmente tienen posibilidades de ser presidentes o presidentas de la República a partir del próximo año, y el gesto final que haga el presidente Boric en nombrarla como candidata en enero, febrero, marzo, o no. Perfecto. Paulina Astroza, gracias como siempre por haber estado con nosotros, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y académica de la Universidad de Concepción, por tu análisis, por tu tiempo también. Gracias, Mirna, y como siempre un gusto estar contigo. Gracias, que estés muy bien. Estoy igual. Chao.